Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenido a Escriba, Escuela de Escritores. Mi nombre es Sandra Salazar. Seré su facilitadora en esta asignatura o en este módulo 1 de la escritura académica como proceso. Según la concepción que se tiene hasta el momento, escribir es un proceso que requiere la participación activa del escritor, quien debe aplicar operaciones mentales muy complejas. Debe planificar, redactar y revisar lo escrito. En este sentido, la escritura supone procesos y actividades cognitivas que implican subprocesos organizados como un sistema global. Durante la redacción, de acuerdo a Casani 2005, el escritor transforma y elabora su conocimiento, a la vez que lo adecua a una situación comunicativa en particular. Por ello hay que tener conocimiento previo de lo que se desea escribir. En este sentido, la escritura es un proceso de creación. Antes de llegar a un producto final, se requiere hacer una proyección, una revisión y una reformulación de ideas. Se deben utilizar todos los recursos que tengan al alcance, reelaborando cíclicamente las ideas del escrito, de modo que pueda comprender 3 fases que son pre-redacción, producción del texto y corrección textual en 3 niveles. De acuerdo a lo que se desee escribir, tenemos diferentes tipos de texto. En este caso, nosotros hablaremos del texto descriptivo, expositivo, argumentativo y narrativo. Existen otros, pero que no corresponden tal vez a lo que ustedes puedan desear escribir. Sin embargo, por ejemplo, existe el texto histórico y el texto jurídico. Dependiendo de lo que yo desee realizar, entonces, como les acabo de decir, utilizaría ese tipo de texto. Un texto descriptivo es un discurso que detalla y explica las características de un lugar, una persona, un animal, una situación. Por ejemplo, era un lugar enorme, muy luminoso. Eran unos niños muy inteligentes y ruidosos al mismo tiempo. En este caso, la idea es hacer uso correcto de los recursos estilísticos correspondientes a la descripción, y en este caso son los adjetivos calificativos. De modo que una descripción no es otra cosa que es la acción y efecto de describir, de explicar y representar detalladamente por medio del lenguaje los rasgos de un objeto, animal o cosa. En el fondo, pues, que este módulo 1 es que ustedes estén motivados a escribir, pero este motivo de escribir también implica saber que cada texto escrito tiene un proceso que se va llevando por partes: reescritura, elaboración del texto y revisión, y que cada uno de los textos que escribimos van mezclados lo narrativo, lo descriptivo, lo argumentativo, lo expositivo, porque hacen una red de ideas, pero que debe llevar un orden lógico y debe también llevar una coherencia en cuanto a su lenguaje, tanto en el fondo, es decir, en el contenido, como en la parte de lo que es la gramática, que nosotros lo llamaríamos entonces la pragmática de la lengua o del lenguaje, que sería el lenguaje como componente o lenguaje como perspectiva. Como componente es el uso de los signos de puntuación y todo lo que corresponde a la parte escrita, quizás la más profunda y la más difícil para algunas personas, más no es imposible llegar a ella. Y la otra, que es la parte de este lenguaje en cada uno de los discursos que yo realizo o que nosotros realizamos, pues, es el de comunicativo, que siempre van uno a la mano y a la par del otro. Esto es lo más importante. Hoy continuaré con los tipos de texto. Quedaron pendientes el texto expositivo y el texto argumentativo.
El texto expositivo tiene como propósito transmitir información y difundir conocimientos acerca de un determinado tema y se caracteriza por exponer datos objetivos junto a sus correspondientes explicaciones. Las características esenciales del texto expositivo es la predominancia de oraciones enunciativas y se utiliza siempre en tercera persona. Los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo y posee un registro formal. Un texto argumentativo es aquel en que el autor tiene como objetivo la transmisión de una perspectiva subjetiva sobre un tema y su intención o su fin es persuadir al lector, es decir, busca convencerlo del punto de vista que tiene el autor sobre el tema y de un abordaje específico que le corresponda, de modo que en esto se distingue de los textos expositivos, que la idea es presentar una información, más no convencer. Uno de los tipos de textos más complejos desde mi punto de vista es el argumentativo, porque debe presentar en principio, para construirlo, una tesis, es decir, una conclusión principal a favor de la cual se argumenta. Luego hay unas premisas, un conjunto de informaciones u observaciones desde las cuales es posible inferir la tesis presentada por el autor. Luego de eso vienen los argumentos que van a soportar esa tesis presentada y posteriormente los contraargumentos a esos argumentos. Y de último se presentan las conclusiones. En este sentido, debe llevar una coherencia bien organizada, tanto en lo escrito como en la parte cognitiva del escritor. Uno de los planteamientos más álgidos dentro de lo que es la construcción, lo que es el proceso de un artículo o de un escrito, es no solamente tomar en cuenta el tema, sino redactarlo. De modo que redactar se refiere al acto de componer textos escritos mediante el uso adecuado de la expresión verbal, escrita por supuesto, que valga la redundancia. La redacción es un acto de comunicación que permite la transmisión de mensajes, ideas, sentimientos, conceptos e información en general. Esto implica que yo debo tomar en cuenta algunas características de lo que yo voy a escribir al momento de redactar. Y por supuesto que mi bagaje en cuanto a lo que haya leído en relación al tema es lo que me va a permitir escribir mejor, aclarar más las ideas. ¿Cómo se redacta un texto? Cuando se redacta un texto, se debe tener en cuenta, primero que todo, una idea clara de lo que se va a escribir. 2, saber a quién va dirigido, a quién yo como escritor voy a dirigir mi trabajo. Puede ser, si es un cuento, pues a un grupo específico de personas. Si es un artículo académico, va dirigido sobre un punto que yo he investigado y va a una universidad. O simplemente estoy participando en una revista, de modo que tengo de alguna manera saber a quién dirijo mi escrito. De hecho, tenemos pues revistas, las que son revistas jurídicas son términos jurídicos, médicos son términos médicos, sociales son términos correspondientes al área de sociales, de la educación, entre otros. De modo que eso lleva un formato y una estructura. El título también es importante, definir un título que me permita desenvolver este trabajo que yo voy a realizar por escrito, que me permita realizar una coherencia y una cohesión cognitiva en todo el proceso hasta el final. Entonces debo llevar una introducción o presentación que es la que me va a permitir enganchar al lector para que siga leyendo lo que acabamos de escribir o lo que la persona ha escrito.
dónde y qué tipo de metodología utilizó o se utiliza en ese momento. También cuáles han sido mis hallazgos, si es un trabajo de corte cualitativo o cuantitativo en esta medida, o en el área que corresponde de la investigación tan compleja, qué tipo de metodología utilicé. De modo que este título me va a permitir desarrollar las ideas de manera organizada. Y una idea que yo debo plasmar por párrafo. Debo dividir mi trabajo entonces en 2 partes o en 3 partes, o tomando en cuenta la solicitud de donde yo vaya a publicar o de la universidad, cuáles son los requerimientos. Y por último, una conclusión o cierre sobre ese trabajo que se acaba de realizar. En esta segunda etapa de lo que es el proceso de escritura de un artículo académico, las principales características de la redacción son la claridad, la concisión, la sencillez, la adaptación y corrección. Entonces, la redacción implica una acción racional de lo que yo voy a escribir y que debe indudablemente llevar bien clara una coherencia de ideas para lograr transmitir la información de manera que sea correcta. Junto a esta actividad de escritura, en la medida que yo voy profundizando, debo hacer yo lo que yo digo, el llamado a los amigos. Estos amigos no son otros que los autores que yo considero importantes en mi tema para poderlos citar. Y luego hablaremos de lo que es el citado de la publicación, en la publicación académica, porque es uno de los puntos débiles que por lo general nosotros como árbitros conseguimos en los artículos o en los ensayos. Se deben referenciar a los autores citados dentro del texto. Estos son los que yo voy a referenciar al final para poder construir bien mi último punto, que son las referencias utilizadas. De modo que yo debo tomar en cuenta las normas APA, debo revisarlas. Cada institución también tiene sus normativas con respecto a lo que se va a publicar. Y las revistas también. O sea, están basadas en normas APA, pero en ocasiones, tanto algunas revistas como instituciones, como ya acabo de decir, tienen sus propias normativas. De modo que siempre hay algo muy común entre todas, y es que deben ser los autores, apellidos, coma y la primera inicial, punto, y luego el año, el título en negrilla, o el nombre de la revista en cursiva, el número, el volumen, la página si es una revista, el lugar donde fue publicado y la editorial también. Esto es importante. En muchas ocasiones, al final del texto, quien escribe citó un montón de personas dentro de su trabajo, pero no aparecen referenciados. Esto tiene mucho que ver, y quiero hacerlo de manera consciente, tomar en cuenta lo que se llama corta y pega, que no es otra cosa que un plagio. Por lo general, muchas personas hacen corta y pega de libros o lo copian de manera textual, pero no lo redactan. Hay que revisar. Incluso hay un plagio en un momento determinado, si ustedes pueden buscar en internet, que es el plagio a uno mismo como autor. Es decir, yo me cito porque es un material que yo he utilizado y he realizado otros escritos, yo me puedo citar. Eso es interesante, pues que sea uno mismo que se cite en otro trabajo, que también está escribiendo como autor. Pero yo también debo tomar en cuenta que yo soy un autor X y que yo debo ubicarme como otro más, un amigo más para mi trabajo. Hoy les hablaré sobre el lenguaje técnico, como el último tema del módulo 1. El lenguaje técnico es el medio comunicativo que pertenece a oficio o profesiones de áreas específicas del conocimiento humano
y que este lenguaje es solo conocido por quienes se dedican a las actividades relacionadas con este conocimiento. En ocasiones y de manera errónea se le confunde con el lenguaje científico. Esta consideración errónea de confundir el lenguaje técnico con el lenguaje científico se debe a que no se está tomando en cuenta el hecho de que existen otras actividades, como por ejemplo las finanzas, la música, la administración, el arte, en este caso el arte, la pintura, de modo que en este sentido estrictamente no son científicas estas actividades, pero tienen su lenguaje especializado. De acuerdo a Pereira Isabel, sin fecha, sobre el lenguaje especializado y científico, ella considera que el objetivo de este lenguaje, como su nombre lo dice, es específico y sirve como instrumento de comunicación entre especialistas de materias muy particulares, que posee coherencia, cohesión y adecuación. En primer lugar, la coherencia consiste en la dedicación monotemática de este lenguaje. Por otro lado, la cohesión asegura que las diversas ideas que se construyen de manera secuencial deben estar conectadas entre sí. Y por último, los contenidos son idóneos para los lectores especialistas. Otra de las características del lenguaje técnico es su carácter unívoco, es decir, que tiene como característica principal la univocidad. Esto quiere decir que sus términos tienen un solo significado o sentido. No hay posibilidad de que presenten interpretaciones debido a la polisemia, la sinonimia o las connotaciones correspondientes. La significación de los vocablos es denotativa y el lenguaje es objetivo. Para finalizar, tenemos contextos formales. El contexto formal de este lenguaje técnico se caracteriza por ser impersonal y en comunicaciones no afectivas. Las ideas se expresan con menor implicación afectiva. Este rasgo es distintivo del lenguaje técnico, limita un poco el uso cotidiano de este tipo de lenguaje y nos sirve, por supuesto, para transmitir emociones. Y la última característica que he tomado y considerado ha sido la privatización del discurso escrito. Aunque este lenguaje puede ser utilizado de manera oral, por ejemplo, en las conferencias, en clases, en charlas y en otro tipo de uso oral, el lenguaje técnico funciona con mayor eficiencia en el modo escrito. La versión escrita del lenguaje técnico posibilita el uso de la terminología especializada en la acepción que corresponde, por ejemplo, en textos jurídicos, cartas comerciales, hojas de especificaciones técnicas, entre otras. En todos ellos, la terminología es usada con el menor apoyo posible de la terminología cotidiana, que valga la redundancia, dejando que los términos técnicos se expliquen por sí solos. De manera general, la diferencia entre ambos lenguajes es que el lenguaje científico se refiere al saber, a la transmisión de conocimientos, y el lenguaje técnico sirve para transmitir datos concretos, no con una finalidad teórica como lo hace el lenguaje científico, sino con una finalidad práctica inmediata. De todas maneras, el lenguaje técnico es el lenguaje específico que es unívoco, es decir, no es un solo sentido, no tiene otro, y de eso hablamos entonces del lenguaje médico. Cuando los médicos hablan entre ellos, usan un lenguaje técnico, el lenguaje específico del área de la medicina, pero que no está investigando, sino que está haciendo en la práctica, ¿sí? No está en proceso de investigación porque, por ejemplo, el médico tendría que utilizar un lenguaje académico para transmitir un conocimiento. En este caso, cuando ellos conversan, no están hablando de manera, digamos, de altura, de otro sentido, sino lo que está en el día a día. Igual el ingeniero
el oficio de albañil, por ejemplo. No hay otra interpretación sino una sola. Por eso el carácter unívoco del lenguaje técnico. Y cuando se habla de arte y se habla de finanzas también, entre la gente de la administración, ellos van a hablar el lenguaje que lo entiendan. Pero si van a desarrollar una teoría o un conocimiento, tienen que usar otro tipo de lenguaje, aun cuando incluyan ciertos términos.